Lucas capítulo 11, Lucas 11, vamos a estar leyendo los primeros 13 versos, puestos de pie, por favor, para la lectura de la palabra. Si usted quiere, también puede leerlo desde la pantalla. Yo voy a comenzar con el verso 1, del capítulo 11 de Lucas, y ustedes se unen conmigo en el verso 2, y luego entonces así alternados hasta el verso 13. Aconteció, estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos todos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todos. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? Todos. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Y todos en el 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El hombre se llama Roger Sims, S-I-M-M-S. Y Roger Sims acababa de salir del ejército de los Estados Unidos y estaba camino a su casa el 7 de mayo, fecha que él nunca olvidaría. Su maleta pesaba mucho y lo tenía cansado mientras él caminaba pidiendo un aventón. A ver, en Puerto Rico decimos pidiendo pon. En Colombia, ¿qué dicen? ¿Aventón? Cola. ¿Pidiendo cola? Usted va a México y dice eso y le dan un pote de pegamento. Pidiendo cola. En Venezuela, ¿qué dicen? Cola también. ¿Y en El Salvador? Right. ¿Y en Guatemala? ¿Alguien sabe? Okay. ¿En México qué dicen? Right. ¿No dicen aventón? Aventón también, ¿verdad? ¿Ah? ¿De qué parte? Dependiendo de qué parte de México. Oh, ok. All right. De la bella floreciente Roma, Texas, sí, ¿verdad? Ok. Bueno, en Puerto Rico decimos, dame pon. Pero anyway, estaba pidiendo un aventón, estaba pidiendo un ray, estaba pidiendo cola. Está bueno eso. Y dice la historia que él estaba ansioso de quitarse el uniforme una vez y para siempre. De momento notó un carro que se aproximaba y comenzó a hacer señas con el pulgar para ver si el chofer se compadecía de él y le daba un aventón. Pero perdió las esperanzas cuando se dio cuenta de que el carro era un Cadillac negro bien brilloso, bien lujoso. Pero para su sorpresa,
el carro se detuvo y la puerta del pasajero se abrió. Roger corrió hacia el carro, tiró su maleta en el asiento de atrás, tomó el asiento del frente dándole las gracias al hombre bien, pero bien vestido que manejaba el carro. Y el chofer le preguntó, ¿vas por fin a tu casa? Claro que sí, contestó Roger. Bueno, tienes suerte si vas para Chicago, le dijo el chofer. Y Roger le dijo, no voy tan lejos. ¿Usted vive en Chicago? Y el chofer le dijo, tengo un negocio allá. Mi nombre es Hanover. Y después de hablar varias cosas, Roger, siendo cristiano, sintió la necesidad de testificarle de Cristo a este hombre que aparentaba ser de mucho éxito. Pero no sabía cómo romper el hielo, hasta que se dio cuenta que solo faltaba como unos 30 minutos para él llegar a donde lo iban a dejar. Era ahora o nunca. Así que Roger aclaró un poco su garganta. Señor Hanover, le dijo Roger, quisiera hablarle de algo muy importante. Entonces Roger comenzó a darle el plan de salvación y últimamente le preguntó al señor Hanover si quería aceptar a Cristo como su salvador personal. Para la sorpresa de Roger, el señor Hanover alineó el carro, el Cadillac, al lado de la carretera. Roger pensó que él iba a ser expulsado del carro. Pero este hombre de negocio puso su cabeza sobre el volante y llorando le pidió a Jesús que le salvara. Llegaron a donde Roger se bajaría del carro y el señor Hanover le dio las gracias y le dijo, esto es lo mejor que me ha sucedido en mi vida. 5 años pasaron. Roger se casó, tenía un hijo de 2 años y un negocio propio. Y estaba empacando su maleta para un viaje de Chicago cuando buscó y encontró la tarjeta de negocios que el señor Hanover le había dado 5 años atrás. Cuando Roger llegó a Chicago, buscó por la empresa Hanover Enterprise, y entró a la oficina y preguntó a la recepcionista si podía ver al señor Hanover. La secretaria le dijo que era imposible ver al señor Hanover, pero que podía ver a la señora Hanover. Y un poco confundido por la respuesta de la recepcionista, lo guiaron hasta la pequeña oficina donde se encontró cara a cara con una mujer en sus 50 años de mirada entusiasta. Ella le extendió su mano y le dijo, ¿usted conoció a mi esposo? Y Roger le dijo cómo su esposo le había dado un aventón a su casa el día que él fue dado de alta del ejército. La señora le preguntó, ¿me pudiera decir cuándo fue eso? Y él le dijo, el 7 de mayo, 5 años atrás. ¿Usted recuerda la fecha? Le dijo la señora Hanover. ¿Algo especial sobre ese día? Y Roger no sabía si decirle que fue el día que el señor Hanover aceptó a Cristo, pero ya que el viaje había sido tan largo, pensó que puedo perder. Señora Hanover, ese día yo le di el plan de salvación a su esposo. Y él alineó el carro al lado de la carretera y con su cabeza en el volante y llorando, su esposo aceptó a Cristo. Y en el momento que Roger le dijo eso a la señora Hanover comenzó a llorar incontrolablemente. Y al final les diré el fin de la historia. Antes de orar, quiero que recuerden este principio bíblico y le pedí a los muchachos que lo tengan en la pantalla. Do we have it, Brother Joe? Dios, todo lo que hace por sus hijos, lo hace en respuesta a la oración. Mi pregunta es, ¿oras? Sé honesto, sé honesta. ¿Pasas tiempo diario
hablando y orando a Dios. Señor, te pido en estos momentos y en los próximos minutos que me quedan que me ayudes a llevar de mi corazón al corazón de tu iglesia esta bendita verdad. Yo creo firmemente, Señor, que si hay algo que te deleita a ti mucho, es contestar las oraciones de tus hijos. Pero el problema no es que tú no contestas. El problema es que la mayoría de la gente hoy día ya no ora. Y estoy hablando de los cristianos. Estoy hablando de la gente que viene a la iglesia cada semana. Estamos ya tan mecanizados, mecánicamente llegamos aquí, mecánicamente nos sentamos en las sillas, mecánicamente cantamos, mecánicamente, Señor, hacemos todo lo que hacemos y lo hacemos en nuestra propia fuerza y nunca pasamos tiempo orando. Que este mensaje en este día sea uno de esos que cambie vidas, transforme vidas. Y nos salgamos de aquí con un deseo inquebrantable de pasar tiempo en oración. Dame tu poder, vacíame de mí, lléname de ti, por favor. Humildemente te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Quiero hablarles acerca del título La oración, su prioridad, su patrón, su persistencia y su promesa. Esos son mis 4 puntos. Su prioridad, su patrón, su persistencia y su promesa. Querida iglesia, escúcheme. Uno no aprende a orar en un auditorio. Uno no aprende a orar en un salón de clase. Uno aprende a orar en el cuarto a solas con Dios. Cristo lo dijo de esta manera en Mateo 6. Cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle para ser visto de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Hay personas que oran en público que nunca oran en privado. Y oran para que la gente vea y escuche lo elocuente que suenan sus oraciones. Pero la gente se impresionará. Pero eso es toda la recompensa que van a tener. Cristo dijo, sin embargo, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, implicando que nadie más está ahí, en privado, tú y Dios, ora a tu Padre que está contigo en secreto, en privacidad. Y tu Padre que te ve en secreto, te recompensará en público. La oración no se mide por su largura. La oración se mide por su peso. Un gemido escuchado por Dios muchas veces tiene más peso delante de Dios que una larga oración. En Génesis 21 tenemos la historia de Agar, cuando Agar fue expulsada con su hijo Ismael de la casa de Abraham y estaban en el desierto. Y la Biblia dice que Agar se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su ¿qué? Su voz, su gemido, gritó de agonía tal vez, el calor del desierto, y lloró. Y el próximo verso dice, y oyó Dios la voz del muchacho. A veces un gemido sin decir nada, Dios lo oye más
que una larga oración. En Nehemías capítulo 2, Nehemías era el copero del rey Artajerjes, y el copero era el que tenía que probar el vino para asegurarse de que no había nadie envenenado y el rey no muriera en ese momento que él tomara del vino. Y el rostro de un copero siempre tenía que estar bien, porque si había algo en el rostro del copero que le daba al rey alguna indicación de que el vino estaba envenenado, el copero moría. Y Nehemías era el copero, pero Nehemías estaba agonizando por la condición de su pueblo. Y sucedió que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, Artajerjes lleva 20 años reinando, que estando ya el vino delante de él, se lo trajeron, tomé el vino, Nehemías el copero, y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: hey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Y Nehemías temió en gran manera porque su vida estaba en peligro. Y dije al rey: para siempre viva el rey. Pues ¿cómo no estará mi rostro triste cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Mire, entonces oré al Dios de los cielos. ¿Se ha puesto a preguntarse usted cuánto duró esa oración? ¿Tú crees que esa oración él oró por 30 minutos antes de hablar con el rey? ¿Tú crees que él se fue al cuarto a orar una hora para entonces? No, ese momento, en el momento, él oré a Dios. ¿Qué pudo haber dicho en unos cuantos segundos? Señor, ayúdame. Señor, dame gracia. Señor, el poder de una oración corta. Pero la razón por qué Dios le contestó la oración a Nehemías, esa oración tan corta, es porque ya Nehemías tenía una vida de oración. En la oración es mejor tener un corazón sin palabras que tener palabras sin corazón. Usualmente pensamos de Juan el Bautista como un profeta o un mártir. Murió decapitado por predicar la verdad. Mas sin embargo, los discípulos de Jesús lo recordaban a él como un hombre de oración, porque ellos en el capítulo 11, verso 1, le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar, como Juan también enseñó a sus discípulos. Juan el Bautista fue un bebé milagro. Un bebé milagro en el sentido de que su madre Elizabeth ya era anciana, había sido estéril, y Dios en la vejez de Elizabeth le da ese hijo. Además de eso, él había sido lleno del Espíritu Santo desde el vientre de la mamá. Mas sin embargo, Juan necesitaba orar. Él fue privilegiado en ser el portavoz, el que iba preparando el camino del Señor, el precursor de Jesús. Anunció el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tremendos privilegios, mas sin embargo necesitaba orar. Jesús lo llamó el más grande de todos los profetas en el reino, mas sin embargo necesitaba orar. Y si la oración fue una parte vital de la vida de este hombre con tantos privilegios, iglesia, ¿cuánto más importante debe ser para nosotros que no tenemos esos privilegios? Te vuelvo a preguntar, ¿oras? La mayoría de tus problemas se resolverían si simplemente tuvieras tiempo de oración. Tenemos que creer que Dios, por medio de la oración, esto es un pensamiento increíble, le ha confiado al hombre la fuerza de mover el mundo celestial. Usted y yo podemos mover los ángeles del cielo, podemos mover la mano de Dios con una oración. El Señor Jesús preguntó, hablando de la oración, si cuando Él regrese por su pueblo, si hallará fe en la tierra. Y estamos viviendo en esos tiempos. Porque lo más probable, la mayoría de los cristianos hoy día viven sus 168 horas a la semana
y no tienes en tu horario ni una media hora para orar. No hay fe porque no oramos. Y no oramos porque ya no hay fe. Vuelvo y pregunto, ¿oras? ¿Puedes decir con sinceridad que pasas tiempo en oración con Dios? En otra ocasión, Cristo habló de la necesidad de orar siempre y no desmayar. En Lucas 18:1, Él dijo, también le refirió Jesús una parábola. Y la parábola era una ilustración terrenal para enseñar una verdad celestial. Cristo enseñaba por parábolas usando cosas que la gente podía asimilar para enseñar una verdad espiritual. Y Él usa la situación de una viuda que quería que un juez le hiciera justicia, y él dice, les refirió una parábola sobre la necesidad de orar ¿cuánto? Y no qué. Eso significa, ese verso implica que el cristiano que no ora desmaya. Y el cristiano que no desmaya es porque ora. Muchos cristianos andan desmayados. Estás corriendo el tanque en cero, vacío. Espiritualmente estás por el piso. No tienes nada dentro de ti. Tu vida cristiana no vale, no tiene valor. Eres hijo, eres hija de Dios. Estás supuesto a tener una relación con tu Padre Celestial y tú vives como si Él ni existiera. Y vives así porque no oras. En Lucas 11, Cristo tiene mucho que enseñarnos acerca de la oración. Y yo les voy a traer 4 principios de este pasaje que debemos aprender, que debemos entender, que debemos aplicar a nuestras vidas para que nuestras oraciones sean eficaces, para que tengan contestación. Yo no sé de usted, pero cuando yo oro, yo quiero que Dios me oiga. Y yo no sé de usted, pero cuando yo oro y Dios me oye, yo quiero que Él me conteste. No hay un mejor testimonio para el mundo que glorifique más a Dios, que le podamos demostrar que cuando nosotros oramos, Dios nos contesta. ¿Cuáles son estos 4 principios? Número 1, la prioridad de la oración. La prioridad de la oración. En el verso 1, aconteció que estaba Jesús orando. Jesús. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos. Pidieron a uno que hablara, tal vez fue Pedro, porque Pedro era el que siempre hablaba por los demás. Pero uno de ellos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Los discípulos no le pidieron a Jesús que le enseñara a predicar. No le pidieron a Jesús que le enseñaran a hacer señales o milagros. Le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan también enseñó a sus discípulos. Pero hermanos, lo principal de este relato es que el Señor Jesús mismo fue un hombre de oración. Estoy hablando del Hijo de Dios, el Hijo perfecto de Dios, en su carne necesitaba orar. Hay varios versículos que nos enseñan que Jesús oraba. Por ejemplo, en Lucas capítulo 3, verso 21, dice la palabra de Dios, míralo ahí en la pantalla, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. El Señor Jesús oró cuando fue bautizado. Vemos que también cuando su fama comenzó a extenderse y la gente comenzó a seguirle, dice el capítulo 5, versículo 15 y 16, pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades.
mas él se apartaba a lugares desiertos y que oraba. Sabemos que también él oró cuando él escogió a sus 12 apóstoles. En Lucas capítulo 6, verso 12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Inmediatamente después de ese versículo dice que de todos los discípulos que le seguían, escogió a 12 que se llamaron apóstoles. Sabemos que él oró antes de preguntarle a Jesús si ellos sabían quién era él. En el capítulo 9 de Lucas, verso 18, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Sabemos que él oró antes de transfigurarse. En Lucas capítulo 9, en ese mismo capítulo, versículos 28 y 29 dice, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte, ¿a qué? A orar. Y dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Cristo oró en su carne. El Hijo de Dios, Dios en carne, estando en su carne, oró. En Hebreos capítulo 5, verso 7 dice la Biblia, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué estoy tratando de decir? Que si Cristo, el Hijo de Dios, en su carne, necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? ¿Pero oras? ¿Qué problema tienes ahorita? ¿Qué necesidad tienes ahorita? ¿Qué milagro necesitas? ¿Cómo está tu vida cristiana? ¿Cómo está tu espiritualidad? La oración eficaz de un hijo de Dios es la provisión para cada necesidad y la solución para cada problema. No hay un problema que la oración no resuelva. Pero no oramos. Decimos amén, pero no oramos. ¿Cuánto tiempo pasaste esta semana orando? En un lugar aparte. Que te fuiste de tu familia, permiso, ahora voy a estar en el cuarto, nadie me moleste. Cristo se iba aparte a orar, Cristo se apartaba, aún con la multitud, él buscaba la manera de esconderse y se iba solo. Pero hoy estamos tan ocupados yendo a trabajar, manejando los carros, saliendo del trabajo, pasamos tanto tiempo en las redes sociales, en el Instagram, en el Facebook. Estamos constantemente metidos en el teléfono, en los juegos, en la televisión y estamos constantemente. Estamos ocupados, vamos a la tienda, vamos aquí, llevamos acá, nos acostamos a dormir y pasa el día entero y no oras. No oras. ¿Okay? Este mensaje es simplemente para cada cristiano aquí, incluyendo a este siervo. ¿Okay? No te pongas a pensar en más nadie. Si tú no estás pasando tiempo orando, es la razón tal vez por qué tienes tanto problema. Es la razón por qué estás desmayando. Es la razón por qué estás desanimado, desanimada. Es la razón por qué a lo mejor no sirves al Señor como deberías. Porque la verdad del caso es que no oras. No hay nada tan maravilloso como ver la mano de Dios moverse. Porque nosotros, por medio de la oración, la movimos. Yo pudiera contarle historia tras historia. Recuerdo una en particular cuando yo estaba en el colegio bíblico. En el colegio bíblico en el año 1983, si no me equivoco fue. Yo estaba estudiando en el colegio y había un muchacho de Puerto Rico que yo personalmente gané a Cristo llamado David Nieves. Y David Nieves había venido a estudiar también al colegio y él no sabía inglés y no podía conseguir trabajo y estaba literalmente en el colegio por fe. En aquellos tiempos la mensualidad eran como de $350 al mes. Y recuerdo una mañana que David Nieves se fue al salón de clase y del salón de clase le dijeron que tenía que irse porque no había pagado su escuela
Él fue donde mí, me dijo, Dani, no puedo estar aquí, me voy a tener que regresar a Puerto Rico. Yo dije, pero ¿y por qué? Dice, porque no puedo pagar, no tengo dinero. Dice, David, Dios tiene el dinero, hay que orar. Dice, pero ¿de dónde va a salir? Yo no sé. Teníamos una hora libre antes de capilla y le dije, vente conmigo. Y me lo llevé aparte al lugar donde estaba la bolera, en el campus, para jugar boliche. Estaba cerrada, obviamente estaba oscuro. Y nos metimos por ahí, nos metimos detrás de una pared. Y le dije a David, ok, vamos a orar tú y yo. Tú oras primero y luego yo oro. Y después tú oras otra vez y yo oro. Y vamos a estar orando aquí hasta que yo te diga. Recuerdo que nos arrodillamos detrás de esa pared y empezamos a orar. Y él oró por unos minutos y luego oré yo por otros minutos. Y él siguió orando por otros minutos y oré yo. Yo no sé, oramos como por 45 minutos. Cuando de momento me vino algo a mi corazón que me dijo, párate, ya no ores más. Y le dije a David, vámonos. ¿Para dónde? Vamos a la oficina de finanzas. ¿A qué? Vamos a ver si Dios contestó nuestra oración, porque algo me dice que ya Dios contestó. ¿Qué? Sí, vente. Nos fuimos, agarramos un pase para entrar a la oficina de finanzas y entramos a ver a la secretaria, la hermana Daniel. Y cuando entramos a la oficina, ella me dijo, Brother Danny, I've been looking for you. He estado buscando por ti hace media hora. Para decirte que le dijeras a David que alguien pagó el bill. Alguien puso dinero en su cuenta. Él puede regresar a la escuela. Hermanos, Dios contesta oraciones. La prioridad de la oración es el hecho de que tienes que darle preeminencia. Tienes que hacerlo parte de tu día, tienes que hacerlo lo primordial. Somos culpables de estar viviendo y nuestra energía se va gastando. Y por la razón porque muchos cristianos hoy ya ni quieren ir a la iglesia, es porque no hay oración. Número 2, yo quiero que veamos el patrón de la oración. Los versículos 2 al 4 dice así. Él les dijo, cuando oréis, decid esto: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. No voy a tomar el tiempo para el resto, pero aquí tenemos lo que llamamos en inglés the Lord's Prayer. En español le decimos el Padre Nuestro o la oración del Señor. Escúchenme bien. No era la oración del Señor porque Él la oró. Porque el Señor no tenía que orar eso porque Él no tenía que pedir perdón por sus pecados. Él nunca había pecado. Le llamamos la oración del Señor, we call it the Lord's Prayer, porque Él la enseñó. Muchos la oran como parte de una oración. Una congregación la repiten. Vamos a decir el Padre Nuestro, todos juntos, Padre Nuestro que estás en los cielos. Okay. Nada malo con eso, escucha, siempre y cuando no sea un rezo, una vana repetición. Y eso es lo que para muchos es. Para muchos la oración es decir el Padre Nuestro cada vez que lo tengas que recitar. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Es como si fuera un robot. Recitar palabras que uno no dice de corazón puede suceder hasta cuando cantamos. La culpa está en nosotros, no en la oración. Este patrón que Jesús enseñó nos indica que la oración eficaz, la oración que es oída, la oración que es contestada, depende de una relación íntima con nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos. Le dije a los jóvenes en la clase dominical, lo primero que tú tienes que reconocer cuando quieras orar es que estás hablando con tu Papi Celestial. Él no es simplemente un robot allá arriba o una lámpara mágica que tú frotas para que el Señor te dé lo que tú quieras, tu deseo. Tú y yo nos convertimos en sus hijos cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal. Un hombre llamado Bill Moyers
que fue secretario de la prensa del presidente Lyndon Johnson, él fue el presidente después de Richard Nixon, Bill Moyers estaba orando por los alimentos con el presidente presente, cuando el presidente le dijo a Bill, por favor habla más alto porque no te puedo oír. Y Bill Moyers, siendo un cristiano, le dijo al presidente, perdóneme señor presidente, pero no estaba hablando con usted. Es bueno que entendamos que cuando estamos orando, estamos hablando con nuestro Padre Celestial. Y este patrón incluye el hecho de que si vamos a orar con eficacia, que orar es pedirle a Dios que su voluntad en el cielo sea hecha aquí en la tierra. Escúcheme bien, orar no es simplemente caprichos. Lo que tú quieres y lo que Dios quiere puede que sean dos cosas diferentes. Orar es simplemente decir, Señor, hágase tu voluntad aquí como es hecha allá. Y qué mejor ejemplo de eso que Cristo mismo, que estaba en el huerto de Getsemaní y estaba sudando gotas de sangre, estaba agonizando porque sabía que lo iban a arrestar, lo iban a traicionar, lo iban a llevar a la corte, lo iban a torturar, le iban a darle latigazos, le iban a arrancar la barba, le iban a poner la corona de espinas, lo iban a clavar a una cruz, el pecado de nosotros iba a caer sobre él. Él estaba agonizando sabiendo que Dios le iba a dar la espalda y le dice al Señor, a su padre, Padre, por favor, que esta copa no me la tenga que beber. Pásala por encima de mí. Yo no quiero esta copa. Pero él no terminó ahí. Él terminó diciendo en la oración, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso es por lo que es importante que nosotros como cristianos reconozcamos su palabra. Porque Dios nunca va a poder contestar oraciones que van en contra de este libro. En su palabra es que aprendemos cuál es la voluntad de Dios. A veces en el tiempo de oración, en los miércoles que tenemos tiempo de oración, alguien dice, pastor, una petición especial, pastor, una petición especial, o tengo dos peticiones especiales. Yo no estoy en contra de eso. Pero yo sé de pastores que no aceptan peticiones personales así, no oran por peticiones personales. Y me han dicho, yo no puedo orar por peticiones personales porque yo no sé lo que es esa petición y que si esa petición va en contra de la Biblia. Es como, por ejemplo, una muchacha que ora para que se pueda casar con un muchacho y la muchacha es cristiana y él es incrédulo. Eso es un yugo desigual. O pedirle al Señor que bendiga un matrimonio de yugo desigual. Eso sí es en contra de la Biblia. O Señor, por favor, bendice mis finanzas y le estás robando a Dios el diezmo. Dios no va a contestar tus oraciones que van en contra de la Biblia. Por eso es que es bien importante que conozcas la Biblia. Pero una vez tú te aseguras de que tu relación con Él es correcta, y que tú lo que estás pidiendo va conforme a su voluntad, cuando tú y yo tenemos esos dos factores, podemos venir al Señor con toda confianza de que Él nos va a contestar. Si oramos de esta manera, podemos asegurarnos de que vamos a recibir lo que pedimos. Eso es lo que Él dice en su palabra. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 21, Él dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Es la razón por qué muchos cristianos no oran. Porque tu corazón te reprende. Porque tú sabes que no estás bien con Él. Y dice, cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Si el corazón no te reprende y puedes venir con la confianza de que estás orando conforme a su palabra, cualquier cosa que pidiéramos recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. En 1 de Juan 5:14 dice la Biblia, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿el qué?
Pastor, yo oro y a veces oro que Dios no me siento que Dios no me oye. Bueno, pues estás orando conforme a su voluntad. Entonces, ¿qué deseas? ¿Qué quieres? Pídele al Señor que alinee tus deseos con la buena y perfecta voluntad de Dios. En Juan capítulo 16, versos 23 y 24, dice, en aquel día no me preguntaréis nada. Está hablando del día cuando estemos con el Señor. De cierto digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Dios nos da un cheque en blanco firmado. Pero no creas que eso es para que tú agarres lo que tú te dé la gana. No. El cheque en blanco es para aquellos que oran conforme a la voluntad de Dios. Si te pidieran que menciones el deseo de tu corazón, ¿qué dirías? Claro, todos tenemos esa lista. Un carro nuevo, una casa, un aumento. Que mi suegra me quiera. Hermanos, eso hay que orar conforme a la voluntad de Dios, ¿ok? Lo siento, Gelacio. Por eso es que Gelacio tiene a Leví, a Jaibeth. ¿Y quién está al lado? Prima, antes de sentarse. Mire la distancia que hay entre la hermana Beatriz y Gelacio. Y viéramos hacer lo que la abrace, ¿verdad? Ok, levántate y dale un abrazo a tu suegra. Vamos, levántate y abraza a tu suegra. Rápido. Dale un abrazo a tu suegra. Ahí mismo. Ella no quiere. No, ella quiere, claro. Un aplauso para ella. Mire qué bendición. No, cuando mi suegra venga, no me hagan hacer eso. Pero ¿qué pasa con nuestros deseos verdaderos? Si nunca tú has tomado el tiempo para meditar en oración de tus deseos, lo más probable es que tus deseos no son buenos. Entonces, si ese es el caso, si tus deseos no son conforme a la palabra de Dios, ¿cómo puedes orar por ellos? La respuesta simple es que no podemos, por eso es que muchas veces no oran. Porque tú sabes que lo que vas a pedir no va conforme a lo que Dios dice. Los deseos buenos son inspirados por Dios. En el Salmo 37, verso 4, deleítate a sí mismo, Jehová, y Él te concederá ¿qué? Él no está diciendo que te va a conceder lo que tú quieres, Él te está diciendo que te va a dar los deseos correctos. Él te concederá las peticiones, las cosas que debes desear. Deleítate en Jehová. Hay cristianos hoy que están fuera de la iglesia, deberían estar aquí y están deleitándose en otra cosa. Entonces, si oran, ¿por qué Dios no contesta? Hay hermanas que están siempre metidas en un hoyo, siempre están metidas en problemas, siempre están, pero mira que le digo y le digo, ven a la iglesia, no faltes, busca al Señor. Y no salen del hoyo, siempre están prácticamente desanimadas. Pides que ore por mis hijos, pero ¿cómo puedo orar por algo cuando tú no estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios? No saber lo que realmente deseamos nos puede llevar a pedir por cosas que no son sinceras. Y hermanos, a veces Dios en su misericordia nos concede esas cosas. A veces. Pero otras veces, con más misericordia, nos dice que no. Y muchas veces los no de Dios no son que Dios no te contesta. Los no de Dios es que Dios sabe mejor que eso que tú estás pidiendo no te conviene. Pídele al Señor que abra tus ojos a lo que Él desea para ti. Alinea tus deseos con la voluntad de Dios. Señor, que se haga tu voluntad aquí. Voy a orar. Eres mi Padre Celestial. Estoy por pedirte cosas, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Ese es el patrón. Ahora quiero que veamos la persistencia, número 3.
Tengo que avanzar. En Lucas capítulo 11, verso 5 dice así. Y ahora le da una analogía. Le dice, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel desde adentro le dice, oye, no me molestes, ya la puerta está cerrada, mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Cristo dice, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad, por su persistencia, se levantará y le dará todo lo que necesite. Ahora escúchame, esta es la universidad de la oración. En esta historia Jesús no está diciendo que Dios es como ese vecino de mal humor que no quería levantarse a darle pan a su amigo. Él no es como ustedes hombres aquí que en el medio de la noche algo pasa y tú mandas a la mujer, déjame dormir a mí, vete tú. Oyes un ruido y la esposa dice, ay, amor, ¿oíste un ruido? Sí, vete y averigua qué. Cobarde. No, el Señor Jesucristo no es como Dios no es como este vecino que supuestamente es de mal humor. No. Al contrario, Cristo estaba enseñando lo contrario, lo opuesto. El vecino aquí que viene es el que está de mal humor. Él viene a medianoche. Se levanta porque ha venido alguien a su casa y no tiene para ponerle en la mesa. Y va al vecino y le dice, óyeme, préstame 3 panes. Y Dios está enseñando que Dios con sus hijos, y nosotros somos sus hijos, dice, no necesariamente se lo voy a dar porque es mi amigo, sino por la persistencia. Y él dice, cuánto más Dios, que es bueno con nosotros, nos va a dar lo que le pedimos. Dios no es como este vecino porque nunca duerme. Dios nunca es impaciente. Dios nunca se irrita con las oraciones de sus hijos. Nosotros somos padres que a veces los niños empiezan a pedir y tú dices, ¿sabes qué? La próxima vez no me vuelvas a pedir. Yeah. Y el Señor dice, y si ustedes que son padres malos le dan buenas cosas a los hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que nos ama nos dará lo que le pedimos? Nuestra relación como amigos es lo que nos da el derecho a persistir. El amigo en la puerta tuvo que persistir para obtener el pan. Pero, hermanos, Dios es rápido en responder. A lo mejor tú y yo no lo miramos así, pero Dios es rápido en responder. En Lucas 18:7 dice la palabra de Dios, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche y se tardará en responderle? Escúchame bien, tengo que avanzar. Escúchame. Claman de día y de noche. El problema con muchos cristianos es que esperas a la medianoche. El problema con muchos cristianos es que tú tienes que esperar a que algo malo te suceda. ¡Oh, ahora, Señor, por favor, ahora sí! Pero es aquellos cristianos que claman de día y de noche, que tienen esa relación con su Padre Celestial, donde hablan con Él, donde oran a Él. El argumento es claro. Si la persistencia que hizo este hombre hizo que él obtuviera lo que necesitaba, si él esperó a la medianoche, cuando ya no tengo pan, y tuvo que esperar, y fue y le pidió a Dios a la medianoche, al vecino, dame pan, y se lo dio, Dios está diciendo, ¿cuánto más nosotros si vamos día y noche? Y no tenemos que esperar a que algo malo pase, y Dios nos contesta. La palabra importunidad aquí se define como sinvergüenza, que tiene toda la confianza. Y mire, la hospitalidad en el Medio Oriente es una de las cosas que si una persona del Medio Oriente no muestra hospitalidad, eso le da vergüenza a la gente, a la familia, le trae vergüenza a la gente de la casa. Y hermanos, cuando nosotros oramos, la reputación de Dios está en juego. Y no hay nada más que Dios quiere que la gente sepa que nosotros, cuando oramos, Dios contesta nuestras oraciones.
Entonces la pregunta es, si Dios quiere responder rápido, ¿por qué a veces nos hace esperar? Pero pastor, yo he estado pidiendo por esta petición, lleva ya un año, pastor, ya yo no sé qué más decir. Porque es que Dios entonces no contesta rápido. No es porque Él no quiera contestarte, es porque a lo más probable Él quiere que tú llegues al punto en tu vida donde Él te puede confiar la contestación. Y termino con el cuarto principio, es la promesa para la oración. Los versos 9 al 13 dicen así: y os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Por qué? Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Alguien aquí hace eso? No, yo sé, si tu esposa te pide pan, te da una piedra. Entonces, algunas esposas cuando cocinan pan, las convierten en piedra, ¿no? ¿O qué si le das un pescado, te pide un pescado, en lugar de pescado le das una serpiente? El verso 12 dice, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Y en el 13, Cristo dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo al que se lo pida? Esas palabras, pedir, buscar y llamar, están escritas en el tiempo griego, un tiempo continuo. En otras palabras, pedir, pedir y pedir y pedir. Llamar, llamar, llamar y llamar. Buscar, 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 buscar. Tú no tienes que esperar hasta la medianoche para pedir. Tú puedes orar todos los días. Pasa tiempo todos los días. Y mientras oramos, tu deber es confiar en Dios. Si Él no contesta en el momento, puede que a lo mejor no te conviene por el momento. Y Cristo termina mostrando lo bueno que Dios es y lo ansioso que Él está en contestar tu oración. ¿Oras? ¿Qué petición tienes tú delante de Dios que necesitas que Él te conteste? Tú necesitas mover el cielo, mover la mano de Dios. Y si un padre es terrenal que sabe darle a los hijos lo que ellos piden, aun cuando los padres son de mal humor de vez en cuando, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos quiere bendecir? John Rice decía que nuestros problemas son problemas por no orar. ¿Tienes problemas financieros? Ora. ¿Tienes problemas matrimoniales? Ora. ¿Tienes problemas con tus hijos? Ora. ¿Por qué esperar hasta la medianoche para cuando ya vayas a perder a tus hijos? ¿Tienes problemas de salud? Ora. La señora Hanover le preguntó a Roger, ¿y usted conoció a mi esposo? Y Roger le dijo, ¿cómo su esposo le había dado un aventón a su casa el día que fue dado de alta del ejército? La señora Hanover le preguntó, ¿me pudiera decir cuándo fue eso? Él le dijo, el 7 de mayo, 5 años atrás. Y la señora Hanover, sorprendida, le dijo, ¿usted recuerda la fecha? ¿Hay algo especial con esa fecha? Y Roger, no sabiendo cómo decirle, le dijo, yo le di el plan de salvación a su esposo. Él alineó el carro al lado de la carretera y con su cabeza en el volante y las lágrimas en sus ojos, su esposo aceptó a Cristo. Y en el momento que Roger le dijo eso, la señora Hanover comenzó a llorar incontrolablemente. Y finalmente, cuando se compuso, ella le dijo a Roger, yo oré por la salvación de mi esposo por años. Y yo creí que Dios lo iba a salvar. Y, dijo Roger, ¿dónde está su esposo, señora Hanover? Él le dijo, él está muerto. Él murió en un accidente de carro el 7 de mayo, 5 años atrás, después que lo dejó usted en su casa. Pero Dios cumplió su promesa. Y llorando incontrolablemente, ella le dijo, yo paré de vivir para Dios 5 años atrás, porque pensé que Dios no había contestado mi oración. ¿Estás orando? ¿O has dejado de orar? Padre, Señor, gracias por tu palabra.